Muy buenos días, soy Dania Hernández y formo parte del staff de Camarazal. Quiero agradecerles por asistir a este nuevo seminario web del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a un invitado muy especial, el ingeniero Raúl Barrenechea, director ejecutivo de Spencer Trust. Cuenta con más de 10 años de experiencia en sistemas de gestión y optimización empresarial e inteligencia de negocios. Ha atendido y atiende a más de 12 países a nivel de Caribe y Centroamérica. También ha participado como ponente experto en temáticas sobre tendencias de análisis de datos y toma de decisiones. Así como informarles que él es también catedrático de dos grandes universidades, del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas y del Tecnológico de Monterrey, en donde él ha desarrollado posgrados internacionales especializados en Big Data y Business Intelligence. Ahora Raúl nos estará hablando del tema el valor de los datos en tiempo de crisis, para que aprendamos cómo la inteligencia de negocios y la toma de decisiones basada en datos pueden ser sumamente oportunas para este momento de crisis. Conoceremos las herramientas para brindar la información por medio de soluciones tecnológicas en tiempo real y así poder analizar todos estos datos de manera más fácil y sencilla. Comentarles que Raúl nos impartirá su ponencia y luego tendremos un espacio de 20 minutos para aclarar dudas. Todas sus preguntas para las personas que están en Zoom las pueden escribir aquí abajo en la casilla que dice preguntas y respuestas, y para los que nos acompañan en el streaming de Facebook Live las pueden dejar en sus comentarios en la parte inferior de su pantalla. Adelante Raúl, bienvenido. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla en este momento, si me permiten. ¿Podrías activar tu cámara, Raúl, por favor? Listo, ya está activada. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bien, como menciona Idania, mi nombre es Raúl Barrenechea. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de hablar del valor de los datos en tiempos de crisis. Van a disculpar si escuchan algún par de gritos, pero van a ser mis hijos los que están aquí atrás compartiendo conmigo. Básicamente quería hablarles de cuáles son los puntos de valor que las empresas estamos en este momento enfrentando por el problema que estamos teniendo a nivel mundial, y cuál es el valor que los datos nos pueden dar en este tipo de situaciones para tomar decisiones oportunas. Primero que nada, vamos a hablar de dónde provienen los datos. Pues básicamente, los datos provienen de todo lo que hacemos día con día. Creo que todos tenemos actualmente dispositivos móviles, todos tenemos computadoras, todos tenemos sistemas de captura de datos, los cuales están alimentando constantemente información para la toma de decisiones. Por ejemplo, si hay un viaje por avión, el avión está enviando en tiempo real toda la información a una computadora, la cual es monitoreada, y de esta manera se puede brindar información a usuarios en tierra, como la ruta del avión, la velocidad, si este ya despegó, etcétera. Y de esa manera estamos alimentando de forma comunitaria una base de datos en tiempo real. Bueno, básicamente como compañías, ¿de dónde sacamos los datos? Pues de los sistemas transaccionales que estamos utilizando constantemente. ¿Y cuáles son esas herramientas de captura que utilizamos día con día? Ya sea para datos estructurados o no estructurados. La parte de estructura me refiero a datos que están ordenados en sí en una base de datos, como por ejemplo un nombre, un apellido, edad, correo electrónico, dirección, etcétera. Y aquellos que no son estructurados, como por ejemplo los datos que se toman de un Twitter, de un Facebook o de redes sociales, o cualquier cantidad de datos que no están ordenados en sí. Es sumamente importante entender que actualmente los datos son el activo más valioso que nuestra compañía tiene, y es el potencial que debemos utilizar en este momento para mejorar la toma de decisiones. Entre más certeros seamos analizando datos y encontrando las respuestas a nuestras preguntas más comunes, esto nos va a permitir reaccionar de mejor manera y con mejor competitividad hacia la situación que estamos previendo. ¿Qué herramientas existen para captura de datos? Pues hay un montón de herramientas realmente.
Voy a hablar de algunas, no tengo todas, pero digamos que voy a hablar, por ejemplo, como herramientas como Soho Books, que es una herramienta de un software as a service en línea. Ustedes se pueden suscribir a ella y esta va a permitir administrar toda la parte financiera de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, la parte de clientes, temas de horas facturadas, horas no facturadas, proyectos, la parte contable, etcétera. Esta es una de las herramientas. Muchos de ustedes seguramente utilizan herramientas ERP como Softland. Para los que no están familiarizados con el concepto de ERP, se refiere a sistemas de planeación de recursos empresariales. Son sistemas que tienen diferentes módulos de gestión integrados con trazabilidad de información que me van a permitir a mí controlar en forma real la información de mi compañía para cada una de las áreas de operación de esta. También tenemos Microsoft Dynamics, que es otra herramienta ERP que se utiliza en el mercado actualmente, que ayuda a capturar datos de las diferentes áreas, como he mencionado, y también SAP, que es una solución que utilizan muchas compañías, tanto pequeñas y medianas empresas como grandes corporaciones con operaciones multinacionales. Básicamente, también existen herramientas de colaboración comercial, no únicamente herramientas de colaboración financiera. En el mercado, muchas compañías utilizan sistemas transaccionales para facturación, para la parte comercial y para la parte también de administración del ciclo de venta. En el caso del CRM, que se refiere específicamente a la administración de relaciones con clientes por sus siglas en inglés. En este caso tenemos un ejemplo como Salesforce. También existe un sistema que se llama Soho CRM, que también lo podemos encontrar. Algunas de las compañías que están acá presentes seguramente lo tienen. BitTiger, que es una solución gratuita en el mercado también para captura de datos, entre otros puntos que son importantes. Pero básicamente, ¿qué son las herramientas de colaboración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de herramientas de colaboración? Son todas aquellas que nos van a permitir, como servicio informático, que todos los usuarios de nuestra compañía puedan trabajar de forma conjunta sin importar si están reunidos o no en un mismo lugar físico. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? La mayoría de personas estamos trabajando desde casa. ¿Cuál fue el reto? Que muchas compañías no estaban listos para poder trabajar de esta manera. No teníamos la cultura de la parte de home office, lo que obviamente representó un reto bastante complicado para muchas de las compañías MIPYMES en nuestro país. De esta forma, las herramientas colaborativas van a permitir que compañías puedan trabajar de forma remota y no parar operaciones. ¿Para qué nos sirven estas herramientas de colaboración? Pues nos sirven para temas de comunicación, ya que es la función más importante, considero yo, porque si obviamente no tenemos información compartida, pues no podemos trabajar. La parte de colaboración, que es para unir la cooperación y resolver problemas de negocios o alguna actividad empresarial o inclusive a nivel de estudios, que muchas universidades lo están utilizando en este momento, proporciona la ventaja de resolver problemas de las reuniones físicas de trabajo para varias personas en temas de tiempo, en temas de lugar, para la realización de este tipo de reuniones como tal. Y otro punto es la coordinación, que es la acción de asegurar que el equipo está trabajando eficientemente y en conjunto para alcanzar una meta. De hecho, nuestras compañías se van a tener que adaptar a esta transformación y adopción de este tipo de tecnologías, porque pareciera que la situación actual, pues obviamente se dieron cuenta que el día de ayer se alargó 15 días más, entonces tenemos que volvernos mucho más creativos en el tema de trabajo en casa con el objetivo de no parar operaciones. ¿Quiénes la utilizan? Pues prácticamente la utilizamos todos. Estas herramientas que vemos presentes como en temas de Skype, en Box, en Dropbox, en Messenger, Hangouts, en WhatsApp, entre otras, pues prácticamente es utilizadas por tanto empresas pequeñas, medianas o grandes, también estudiantes o personas naturales en este momento. ¿Cuáles son las principales ventajas que las herramientas de colaboración nos brindan? Y quizás me he detenido a hacer esta presentación hablando de estas herramientas porque son el origen de los datos que nos van a permitir tomar decisiones. Nos van a facilitar el acceso a la información, nos van a permitir compartir conocimiento y experiencias, nos van a permitir y facilitar la comunicación y reducir costos y tiempo. Incluso hay muchas compañías en el mundo que antes de que sucediera esta emergencia ya trabajaban de esta manera. Hay muchas compañías que ni siquiera tienen oficinas propias, sino que todo el trabajo se hace de forma remota. Obviamente en culturas un poco más avanzadas que las nuestras, que ya están preparadas para poder echar a andar una estrategia de trabajo virtual.
Ahora bien, esto nos va a permitir mantenernos conectados, nos va a permitir tener servidores donde se conecten las diferentes personas de nuestra compañía para trabajar y acceder a los sistemas para capturar los datos, y nos va a permitir el aumento de la competitividad empresarial. Si nosotros nos mantenemos en este momento trabajando y basándonos en estas herramientas, nuestra operación no se ve afectada. Por otra parte, tenemos la centralización y trazabilidad de información, que se refiere a la capacidad de tener en una sola fuente de datos toda la información junto con la trazabilidad, que significa que si yo, por ejemplo, emito una factura, esta factura genera una cuenta por cobrar, genera una descarga de inventarios, genera un asiento contable, y debemos saber lo que muchas compañías en este momento no tienen esa capacidad. Hubo muchas compañías que esta emergencia los agarró con la información en Excel, con la información en papel, y eso complica mucho más la operación, porque el estar trabajando desde casa, pues es muy complicado tener acceso a los papeles, a los registros físicos de la compañía. Adicionalmente a esto, pues hablamos de orden, temas de velocidad y acceso desde cualquier lugar, como mencionaba, obligándonos a la principal razón de todo esto, que es la transformación digital. Y me quiero detener un poco en este concepto porque este concepto se está dando a nivel mundial independientemente de la situación que estemos viviendo. Las empresas estamos obligados a poder transformarnos digitalmente, ya sea de forma gradual o ya sea de forma inmediata, si se tiene la capacidad financiera para poder hacerlo. Esta transformación digital, yo había escuchado a muchos empresarios que decían, no, es que invertir en tecnología realmente no invierto porque quiero ahorrar costos, y realmente no invertir en tecnología para ahorrar costos es como querer ahorrar tiempo rompiendo un reloj realmente. O sea, es muy complicado el punto, porque las compañías, para volverse más competitivas y cada vez más eficientes a las respuestas del mercado, tienen que estar transformadas digitalmente. ¿Y qué hace la transformación digital? Pues ayuda a las empresas a abrazar la cultura del cambio y a seguir siendo competitivas en el actual entorno globalizado. Pero no es todo tan fácil. Cuando una compañía decide iniciar la transición hacia lo digital, el proceso es más complicado de lo que parece. Y esto es porque obviamente tenemos que pensar en todos los procesos, cómo hacerlos más ágiles, cómo automatizarlos, cómo sistematizarlos, qué herramientas son las adecuadas, y para esto hay que tener un proceso de evaluación ideal que nos permita ir apagando los principales puntos críticos de mi compañía y automatizar estos puntos. ¿Cómo funciona la transformación digital? Pues es un ciclo que obviamente tiene que ver con la transformación del producto, la optimización de los proveedores, perdón, de las operaciones, la parte de empoderar a los clientes y empoderar a los empleados también. Pues todo este ciclo de transformación digital tiene como objetivo que nuestra compañía pueda funcionar con una mejor facilidad de resultado en cuanto a los procesos. ¿Qué futuro va a tener esto con el tema de la transformación digital? Ustedes se van a topar que para poder capturar datos, para poder tenerlos en tiempo real, para poder controlar información y también para tener la toma de decisiones de forma oportuna, se va a presentar la resistencia al cambio. Y esta resistencia al cambio pues se da por diferentes factores. El primero es la ignorancia. Cuando no se sabe o no sabes que no sabes, el cambio es bastante complicado para las empresas y para las personas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que así hemos utilizado este sistema o así hemos hecho, perdón, el proceso durante los últimos 5 años en mi compañía. Entonces, esa ignorancia de no conocer un nuevo proceso, de cómo automatizar, nos puede generar un problema al momento de cambiar y adoptar tecnología. El otro punto es el miedo. Hay muchas compañías que en nuestra experiencia como consultora nos hemos topado que dicen, es que no queremos comprar un ERP o no queremos comprar un sistema de gestión empresarial porque hemos escuchado que cuando yo compro un sistema, pues la gente es despedida porque el sistema hace todo lo que nosotros hacemos. Y realmente un sistema de gestión lo que hace es que hace mucho más eficiente el tiempo de cada persona dentro de una organización. Por ejemplo, si yo tengo un sistema financiero, hoy por hoy, si no lo tengo, pues el contador tiene que estar con un gran paquete de facturas, un gran paquete también de créditos fiscales de compras, tiene que estar digitando de forma manual
para poder sacar los estados financieros o inclusive los libros de compra y venta. Los sistemas lo que hacen es automatizar eso y automáticamente la información pues genera los asientos contables, genera los libros de venta y compra y eso va a permitir que el contador se vuelva mucho más eficiente y se vuelva un ente auditor y analista. Eso significa que la persona ya no tiene que estar pasando todo su tiempo digitando información, sino que ahora va a poder poner atención a aquellos puntos críticos de su puesto de trabajo. Y lo otro es la comodidad. Salir de la zona de confort es muy complicado. He tenido casos de compañías que me han mencionado que no se cambian a sistemas y no hacen temas de adopción de tecnología por el hecho de que están cómodos como están. Y dicen, no, es que yo tengo un contador que mi familia contrató hace 45 años, ahora el señor ya tiene 75, entonces no puedo ni siquiera despedirlo ni lo puedo obligar a utilizar un sistema. Y está bien, pero el problema es que si su compañía no se adapta a la transformación digital, esta compañía puede correr el riesgo de no tener la información adecuada para la toma de decisiones en el tiempo oportuno. Entonces, hablemos del valor de los datos. Una vez ya tenemos las herramientas de colaboración, ¿cuál es el siguiente paso? Pues la parte de almacenamiento de los mismos. ¿Cómo funciona? Hay un concepto muy utilizado en el medio en este momento que se llama Big Data. Muchas empresas lo están ya queriendo adoptar porque lamentablemente les puedo comentar que no tenemos casos o muchos casos de Big Data en El Salvador aún. Más que todo lo vemos en temas de empresas de telecomunicación o empresas de retail grandes que necesitan manejar grandes cantidades de datos. Sin embargo, para prepararnos a esta estrategia de administración de grandes cantidades de datos para analizar tendencias y analizar temas de pronósticos y tomar decisiones, pues tenemos que prepararnos con diferentes aspectos o características. La primera es el almacenamiento de datos como tal. ¿Y a qué se refiere esto? Pues tener la capacidad de poder crear un almacén de datos que éste tenga información estructurada o no estructurada para la toma de decisiones. ¿Para qué nos sirve? Pues nos permite la integración de esta información de cada una de las áreas de negocio, sea finanzas, manufactura, compras, la parte comercial, recursos humanos, mantenimiento, producción, etcétera, para fortalecer la toma de decisiones estratégicas para nuestra compañía y automatizar los indicadores en diferentes periodos de tiempo. Aquellas empresas que están preparadas para tomar decisiones a partir de los datos son las empresas que saben cuánto tiempo va a durar su compañía con esta crisis, que saben qué tipo de estrategias tienen que tomar en sus cuentas por cobrar y en sus cuentas por pagar para poder gestionar de mejor manera su operación y todo esto a partir de los datos como tal. ¿Cuál es el ecosistema de integración que normalmente tenemos dentro de la parte de almacenamiento de datos? Pues primero, se puede generar a partir de múltiples fuentes de datos. Estas múltiples fuentes pueden ser Excel, pueden ser sistemas ERP, pueden ser sistemas de gestión comercial, pueden ser sistemas de punto de venta para aquellos que están presentes acá y que tienen tiendas y que esas tiendas capturan tickets, capturan facturas de venta e inventario. Pues esas múltiples fuentes de datos pueden ser integradas por medio de un proceso de extracción, de transformación y de carga de datos hacia el almacén de datos. El almacén es bien similar al concepto de almacén que conocemos. Es la capacidad de tener una bodega grandota y dentro de esta bodega tener estructurado y ordenado cada uno de los datos por cada una de las áreas que mi empresa tiene. El área de finanzas pues solo va a ser accedido por usuarios que tengan la capacidad y permisos para estos datos. El área comercial de igual forma. La capacidad de tener, por ejemplo, un dashboard comercial y que mi gerente que ve Occidente, el otro que ve el centro y que ve Oriente, pues puedan acceder únicamente a la información que a estos les compete. Y por último, la parte de Data Discovery. El concepto de Data Discovery se refiere a la capacidad de poder responder mis preguntas en el tiempo que lo necesito y poder conversar con la información. Y esto lo hago con herramientas que me van a permitir gestionar la información sin tener que ser técnico. Por ejemplo, hablamos de herramientas como Tableau, herramientas como Power BI, herramientas como MicroStrategy, ClickView, entre otras. El segundo punto es la parte de calidad de datos. Creo que todos conocemos el concepto de que si le metemos información errónea a algo, pues obviamente la información y la toma de decisiones que yo tenga pues va a ser errónea también. Es el concepto de basura entra, basura sale. ¿Cómo vamos a manejar esto? Pues la parte de calidad de datos se hace por medio de una estrategia de administración de calidad de datos. La gestión de la calidad
se refiere o es una forma de administración que abarca desde la definición y designación de roles hasta el despliegue de funciones de la definición de políticas y responsabilidades de cómo se van a establecer procedimientos para adquirir datos, mantenerlos, limpiarlos y generar la distribución de estos para toma de decisiones. Normalmente las compañías tienen que formar un comité o un departamento de administración de calidad de datos. Muchos de los problemas que nuestras compañías viven es que la persona de comercial tiene un dato de venta, mientras que el financiero tiene otro dato. El de bodega tiene un dato de inventarios, pero el comercial tiene otro dato también. Y ese problema de datos genera una confusión en la operación y por ende un resultado equivocado al momento de atender una crisis o atender una demanda inesperada, que es lo que se ha dado en este momento para muchas compañías que están vendiendo posiblemente, gracias a Dios, el doble, el triple o 4 veces lo que vendían normalmente. Por ejemplo, si no se tiene una buena calidad de gestión de datos, pues obviamente yo no voy a poder saber, para el caso de empresas que reparten comida, por ejemplo, cuántos motociclistas necesito de acuerdo a un crecimiento de demanda. Y esos escenarios what if se pueden hacer con herramientas. ¿Qué sucede si mi venta aumenta un porcentaje de un 25%, por ejemplo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo tiene que aumentar mi capacidad instalada para poder atender esa demanda? Empresas como aerolíneas, clientes de nuestra compañía, utilizan este tipo de análisis de conversión de datos y análisis a partir de los departamentos de calidad para poder tomar decisiones de comportamiento de flujo de efectivo, por ejemplo. Otro punto es la parte de protección de datos. El hecho de que yo tome los datos, ya los capture en las herramientas de colaboración y los coloque en un almacén, tengo que tener mucho cuidado con quién va a acceder a estos datos. Y la protección de datos tiene como objetivo que estos no puedan ser divulgados sin el consentimiento de la institución. ¿Cuántos acá manejan, por ejemplo, las ventas de su compañía y lo hacen en Excel? Y resulta que el vendedor se va, se lleva la información, se lleva la cartera, de repente la competencia tiene mi cartera. Hay un gran problema por el tema de protección de datos. Y esto se puede respaldar o se puede ayudar a que no suceda por medio del uso de software de control y auditoría. Hay mucho software que no me permite sacar información por medio de USBs, por medio de discos, por medios inclusive de correos electrónicos o generar alertas cuando eso suceda. Y estas compañías tienen, por medio de la transformación digital, que adoptar estas herramientas para garantizar la protección de los datos. De igual forma, en el momento en que yo genero dashboards, volviendo al ejemplo anterior, que decía sobre tener un dashboard donde le muestro la parte comercial a mis 3 gerentes en el país, de la parte oriental, central y occidente, pues obviamente por medio de perfiles de seguridad, garantizar que la información no pueda ser vista por la persona que no le corresponde. Otro punto importante es la parte de gobernabilidad de datos. ¿Y a qué se refiere? Pues que cada empresa debe idealmente tener una estrategia de gobierno de datos. Ahora ese concepto se está poniendo bastante de moda porque tengo que tener también un departamento que vele por la gestión del uso de los datos. En el caso del gobierno de datos específicamente y el establecimiento de la gobernanza, pues la iniciativa de esta gestión involucra diferentes objetivos. Uno es la calidad de datos, la otra es la gestión de los datos, en la generación de políticas internas del manejo de los datos. Obviamente la parte de la gestión de procesos de negocio, cómo se capturan, quién va a tener la única versión de la verdad y que no suceda esto de que el gerente comercial tiene una data, que el gerente financiero tiene otra data, etcétera, sino que tener una sola versión de la verdad en un repositorio unificado y que haya sido verificado por el Departamento de Calidad de Datos. La gestión de riesgos, por ejemplo, qué va a pasar para que mi compañía no deje de operar por no tener información, que eso es crítico. Por ejemplo, muchas de las compañías tienen sus servidores en sus empresas de forma física. En este momento que no están laborando, es muy complicado dar el seguimiento, el mantenimiento a este tipo de servidores. Entonces, generar políticas de gestión de riesgo. ¿Qué va a suceder cuando yo no pueda acceder a mi departamento de servidores? ¿Qué va a suceder si la gente tiene que trabajar desde casa? Este es un buen momento para pensarlo y aprovechar, dejar una política a largo plazo para que no nos vuelva a agarrar de sorpresa una situación como la que estamos pasando. Y el otro tema es el tratamiento de la información. El tratamiento de información tenga lo menos posible el uso o mejor dicho, la manipulación manual de usuarios. El tratamiento de información tiene que ser lo menos posible manipulada por un usuario. Tiene que ser desde el origen
por medio trazable hasta su destino para la toma de decisión sin que ésta tenga que pasar una transformación, que es lo que normalmente sucede en un Excel, que alguien tiene la data que extrae del sistema, esa se la pasa a otra persona o inclusive esta persona que la extrajo empieza a manipular la información, empieza a colocar fórmulas y dice, no, que quizá aquí yo me equivoqué, voy a sumarle tanto, que empiezo a crear las fórmulas y al final la información se empieza a desintegrar y el origen versus el destino es completamente diferente. Eso hay que tratar de evitarlo. Y por último, la parte de inteligencia de negocios y análisis visual. Aquí entra todo el tema de rapid fire, de análisis orientados al usuario de negocio que no sean técnicos, la parte de estrategia de Big Data, que es la capacidad de poder tener no únicamente grandes cantidades de datos, porque ese es un problema. La gente piensa que al hablar de Big Data solo nos referimos a grandes cantidades de datos, pero no solo es eso, es la capacidad de una compañía de tener grandes cantidades de datos y poder compararlos con otras grandes cantidades de datos para saber tendencias, que es algo que normalmente las compañías no hacen. ¿Cómo va mi sector? ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento? ¿Qué están haciendo otras empresas a futuro? Por ejemplo, lo que ustedes están viendo de análisis en tiempo real del COVID, eso es Big Data. ¿Cómo sucede? Pues hay diferentes y múltiples fuentes de datos que están siendo alimentadas de forma colaborativa, en este caso por entidades del Ministerio de Salud de cada país, hacia una base de datos que luego se consolida en un solo repositorio. Eso permite que el mundo pueda ver cuál es el avance por país, por región, número de afectados, casos, muertes, etcétera. Eso es lo que estamos viendo hoy por hoy. Hablando específicamente de la inteligencia de negocios, vamos a partir por el principio de percepción visual. Este se refiere a que nuestro cerebro no funciona por texto. Y ese es un error muy común en las compañías. La mayoría de compañías dicen, yo ya tengo un departamento de análisis de datos para tomar decisiones, y lo que vemos son reportes plasmados en papel en hojas de cálculo o hojas tabuladas. Eso no nos da ninguna percepción visual. Nuestro cerebro no funciona por texto. Nuestro cerebro funciona primero por color, luego por tamaño y por último por la etiqueta. De esta manera, si yo tengo, por ejemplo, la parte de una gráfica, es mucho más fácil entender una tendencia, es mucho más fácil entender una situación por color que por el texto. Ya se lo voy a mostrar cómo funcionaría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente conectarnos a los datos para tomar decisiones. Voy a compartirles otra pantalla con el objetivo de que ustedes puedan entender cuál es un tipo de análisis por medio de datos. Permítanme un momento. Ok. Esto que vemos en mi pantalla es un dashboard elaborado específicamente para la parte de análisis de datos de una compañía transaccional, digamos, de comercial. Yo puedo tener un gráfico ejecutivo que menciona todos los indicadores de cuántas ventas tengo, qué ganancia estoy teniendo, qué relación de beneficios. Lo puedo ver georreferencialmente por país, por ciudad, y tener indicadores inclusive embedidos dentro de mi gráfica principal con el objetivo de poder tomar decisiones. Puedo tener filtros por región, filtros por parámetros de fecha, relación de beneficios, entre otros puntos. Y de esta manera puedo tener análisis de productos con gráficos de dispersión, análisis por categorías. Si por ejemplo la venta está en el segmento de cliente final, de empresa o de pequeña empresa, saber cuál es el comportamiento de la venta por año, por producto, por tipo de categoría. Análisis de clientes, que no necesariamente aquel cliente que me compra más es el cliente que mejor rentabilidad me deja para la empresa, y que ese es un problema que hoy por hoy estamos viviendo. La liquidez va a ser muy complicada si no logramos tomar decisiones a partir de a qué clientes tenemos que venderle y a qué clientes no tenemos que vender, lamentablemente, porque hay muchos clientes, y hay que mencionarlo, hay muchos clientes que se pueden llegar a aprovechar de la situación, tienen la capacidad de liquidez, pero por la situación dicen, no te vamos a pagar durante los siguientes 90 días, durante los siguientes 60 días, debido al problema que se está viviendo, y posiblemente sí tienen la capacidad de hacerlo. Nuestros datos nos pueden permitir saber cuál es el comportamiento de dichos clientes. Por ejemplo, si un cliente tiene la tendencia a pagar siempre tarde, o aquellos clientes que tienen la tendencia a pagar a tiempo, entonces van a ser la prioridad para afrontar este tipo de situación en temas de ventas y créditos. También puedo tener análisis de logística.
cuáles son mis tiempos de entrega, si están en tiempo, están tardíos, están anticipados, para poder generar rutas más eficientes en este momento. Análisis de rendimiento con respecto a las metas, cuánto llevo cumplido, cuánto me falta por cumplir, cuál es la meta asignada, todo lo que yo pueda llegar a medir, tanto en presupuestos de compras, presupuestos de venta, asignación de metas de venta por ejecutivo, capacidad de meta por producción, etcétera, lo puedo llegar a tener en un dashboard segmentado de una forma sencilla con el objetivo de tener una visualización mucho más acertada de la información de cada uno de los departamentos. Otro punto es la parte de pronósticos, poder entender cuáles son aquellos pronósticos con tendencias, por ejemplo, pronósticos que sean multiplicativos, aditivos por temporada, por sin temporalidad, que me permitan saber cuál va a ser el comportamiento según mi histórico de ventas a futuro, ideal. Esto lo puedo saber, obviamente en este momento por la situación que estamos viviendo es bastante probable que haya una discrepancia en el pronóstico. Y eso se da porque obviamente no estamos teniendo una situación normal en nuestras ventas. Pero para eso existen pronósticos hipotéticos que me van a permitir jugar con diferentes parámetros. Por ejemplo, cuál es la tasa de crecimiento, cuál va a ser la tasa de rotación, cuál va a ser la tasa de devolución de un producto, qué pasa si mis cuentas por cobrar se retrasan, qué pasa si mis cuentas por pagar se adelantan. Y a partir de ese tipo de criterios, pues obviamente generar escenarios de what if, de qué sucedería si yo cambio este tipo de porcentajes para que mi flujo o mi pronóstico de venta me pueda dar un mejor escenario para tomar decisiones. ¿De acuerdo? De igual forma, voy a mostrarles otra pantalla acá. Permítanme. Ok, la forma en la que normalmente tomamos decisiones a partir de fuentes de datos, y como yo les decía, es la parte de tener la capacidad de poder conectarnos a repositorios de datos. Permítanme un momento. Vamos a ver. Voy a conectarme a una fuente de datos acá en Excel, que no es necesariamente, tengo que conectarme a un SQL en el caso de sistemas transaccionales, o sea que si lo puedo hacer, pues qué bien, porque tengo la información mucho más a la mano a nivel de tiempo real. Pero una vez yo me conecto a estas fuentes, lo que yo hago es empezar a jugar con la información, con herramientas como les mencionaba. En este caso yo estoy utilizando Tableau, pero pueden utilizar Power BI, pueden utilizar MicroStrategy, pueden utilizar ClickView, ClickSense o cualquier herramienta que esté disponible en el mercado, con el objetivo de poder tener análisis en tiempo real. Como por ejemplo, no es lo mismo, permítame, no es lo mismo que yo vea la información de esta manera, mi información de ventas, por categoría, en el tiempo, a que yo pueda verlo de forma gráfica con el principio de percepción visual. El problema es que, volviendo al ejemplo de la etiqueta, si yo empiezo a meter más datos es mucho más complicado para mí empezar a tomar decisiones, a diferencia si yo utilizo color para poder ver estos datos. De esta manera mi cerebro entiende que lo más intenso es lo mayor y lo menos intenso es lo menor, y puedo tomar decisiones mucho más eficientes. De igual forma, si tuviera que hacer análisis, como por ejemplo el comportamiento de mis ventas, este es el total de mis ventas acumulada en los años, poder verlo a raíz o la tendencia en el tiempo, el comportamiento en el tiempo por mes, y poder hacer un comparativo con respecto a la ganancia. Y a partir de esto, poder tomar decisiones de tener un pronóstico o las líneas de tendencia para saber cuál va a ser el comportamiento de ambos factores. Estas herramientas nos permiten tomar decisiones a partir de filtros. Por ejemplo, yo solo quiero analizar una categoría de producto dentro de mi compañía y quisiera ver también cómo es el comportamiento por región, o quisiera verlo por segmento, y de esta forma empezar a tomar decisiones de forma oportuna. ¿Qué otro punto? También la parte de uso georreferencial de esta forma. Permítanme. Así, como para poder llegar a tener también un indicador georreferencial. En este caso estoy utilizando un país o varios países, pero también podría tenerlo segmentado por un país en específico, por un departamento, por un municipio en específico. De esta manera, cuando yo ya tengo un dashboard o un conjunto de indicadores creado, ya puedo empezar a jugar con la información y distribuirlo a las diferentes áreas de mi compañía que necesiten visualizarlo, con el objetivo de
continuar tomando decisiones y generar el valor para los datos. Bien, básicamente esa es la presentación que había preparado. Quiero terminar con el punto de que no pierdan de vista que los datos en este momento van a ser el insumo y el activo más importante para su compañía para poder enfrentar la situación financiera, la situación logística, cualquier situación de crisis que estén viviendo en este momento. Y va a ser la punta de flecha que nos va a permitir encontrar la respuesta para poder tomar mejores decisiones en cuanto a nuestra operación dentro de nuestra compañía. Voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas con el objetivo de poder contestarle sus dudas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Raúl, por tu ponencia sumamente interesante. Tenemos un par de preguntas que nos han hecho las personas asistentes. La primera es, ¿cuánto tiempo aproximadamente una empresa que todo lo lleva de manera manual se tarda su transformación digital? Buena pregunta. Depende qué tipo de área se esté automatizando, pero normalmente la transformación digital podría llegar a tomar alrededor de 2 años, si es una empresa compleja. Por ejemplo, si es una empresa mediana, voy a hablar de diferentes tipos. Si es una empresa pequeña, voy a comenzar por los pequeños, la transformación digital puede ser un poco rápida, porque normalmente las empresas pequeñas pueden optar por comprar un ERP que automatice todas sus áreas. Eso puede llegar a tomar una implementación de alrededor de 2 meses, 3 meses. Puede optar por la parte de gestión de su operación a nivel de herramientas de colaboración, como por ejemplo ofimática, temas de comunicación empresarial, por ejemplo, chats empresariales, o la parte también de gestión de correos electrónicos, etcétera. Normalmente una empresa pequeña puede andar en el orden de unos 6 meses en el tema de transformación digital, aunque sí es importante mencionar que la transformación digital no es que yo la implemente y tenga una fecha de inicio y una fecha fin, es un cambio constante en la automatización de mis procesos, con el tema de herramientas digitales dentro de mi compañía. Es decir, siempre va a haber una oportunidad de mejora, siempre van a haber herramientas que van a ser mucho más óptimas mis operaciones. En el caso de una empresa mediana, el tiempo sí puede andar por alrededor de 1 año promedio en el tema de transformación digital, teniendo un plan específico. Y para generar este plan para cualquier tamaño de empresa, lo que se hace es tener reuniones que evalúan y se hace una auditoría de los diferentes procesos dentro de las compañías, y esto nos va a permitir en algún momento pues obviamente echar a andar la estrategia de todo el plan de transformación con las diferentes herramientas. Y para empresas que son de tamaño grande, ese sí puede ser mucho más de 1 año, pueden ser 2 años, pueden ser 3 años, dependiendo del tipo de compañía que exista. Por ejemplo, si hablamos de compañías, no sé, como la Coca-Cola, por ejemplo, no van a estar listos en 2 años. Es mucho más complicado que eso. Hay compañías que pueden llegar a tomar 3, 4 años en el tema de transformación digital para lograr automatizar las partes más críticas. Lo ideal es comenzar adoptando herramientas por los tipos de área de crisis o áreas críticas que yo tenga dentro de mi compañía para automatizarlas. Ok, perfecto, gracias. La otra consulta sería, ¿qué ERP podrías recomendar? Ya sea gratis o pagado. ¿Qué ERP gratis o pagado? Pues en los ERPs más comunes y los que yo puse en mi presentación son los que más escuchan en el mercado, que son ERPs o sistemas de gestión que si hay una inversión que hacer. Por ejemplo, en el caso de SAP, existe una versión para pymes que se llama SAP Business One. Hay una versión también de Microsoft Dynamics que está orientada para pymes, Softland que también está orientado para pymes. Y cualquiera de las 3 opciones puede ser la adecuada. Obviamente va a depender de una evaluación interna de ustedes para saber cuál es la herramienta que he mencionado, la que mejor se apega en cuanto a presupuesto, en cuanto a funcionalidad y en cuanto también a rapidez de implementación y de experiencia del consultor que se va a implementar para tomar la decisión por ellas. En el caso de ERPs gratuitos, existen ERPs como Odoo en el mercado, que también se pueden echar a andar dentro de la gestión de la estrategia de automatización de mis áreas. También hay ERPs en El Salvador como Brilo, que solo para mencionarlo no me están pagando patrocinio ni nada por el estilo, por la marca.
el tema es que este tipo de ERPs también pueden llegar a funcionar. De nuevo, cualquier herramienta que cubra mis necesidades es la adecuada. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que ustedes tienen que tomar en consideración? Que es algo bien importante porque en las pymes se da, que compran una herramienta porque es barata y me soluciona este momento. Entonces, dentro de 2 años mi compañía crece y resulta que el software que compré no puede crecer conmigo. Eso lo tienen que considerar desde ya. Porque, por ejemplo, SAP, que es la herramienta que en este caso la compañía que dirijo la promueve, SAP tiene toda la capacidad de poder crecer con una compañía, que si se vuelve multinacional, si se vuelve multimoneda, si se vuelve multiempresa, tiene la capacidad de poder crecer. De hecho, no hay compañías en el mercado que digan, compré SAP y lo voy a tener que cambiar por otro software porque no me funciona. Puede llegar a suceder porque el partner que lo implementó no fue el adecuado o el esfuerzo que se hizo por la compañía no fue el adecuado y eso puede generar un mal resultado, pero normalmente hablando específicamente de la herramienta, son herramientas que están preparadas para crecer con nosotros. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas de licenciamiento gratuito de bajo costo recomienda para inteligencia de negocios? Para inteligencia de negocios, pues hay varias. En el caso de Power BI, hay una versión específica de Power BI que es gratuita, que puede ser utilizada. Hay herramientas también como Power Pivot, que también lo pueden utilizar en su versión gratuita. Soho, que fue una de las soluciones que yo mencioné dentro de la parte de CRM en la presentación, tiene uno que se llama Soho Analytics, que es una solución que también tiene su versión gratuita, obviamente con sus limitantes. En el caso de Tableau también tiene algo que se llama Tableau Public, que nos va a permitir realizar análisis gratuitos. De hecho, déjenme mostrarle algo en este momento con respecto a análisis gratuitos en la web. Y si alguien está interesado, pues puedo mandar algunos de los links para que puedan descargar información de análisis, de sistemas de análisis que sean en versiones gratuitas. Permítanme un momento, solo quiero compartir mi pantalla rápido. Esto, por ejemplo, es un análisis de casos de ayuda en El Salvador que estamos haciendo por medio de instituciones donde se menciona cuáles son los casos reportados, si estos son intermedios o altos, qué tipo de profesión y origen tienen, qué se ha donado, cuántas donaciones hay, cantidad de víveres, dinero recaudado, etc. Esto es un análisis gratuito que se hace por medio de una solución que se llama Tableau Public. Esa es una de las que se puede utilizar. Obviamente, esta es información pública, no es información privada. Es decir, yo no voy a utilizar una herramienta como Tableau Public para poder hacer un análisis de mi empresa, por ejemplo, financiero, porque obviamente esa información no es pública. Sin embargo, como mencionaba, hay herramientas como Power BI que sí me van a permitir jugar con esta información de forma gratuita. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, voy a emprender una cafetería con un nuevo concepto de comida. ¿Qué sistema me recomiendas teniendo todo adaptado a la automatización? Esa es una muy buena pregunta. Realmente no tendría una respuesta específica en este momento porque hay que hacer una pequeña evaluación del negocio. Va a depender de su proyección de ventas, va a depender de cuál va a ser la operación como tal, cuántas personas van a acceder, qué tipo de usuarios, porque es bastante probable que yo te pueda decir ahorita, mira, puedes utilizar, se me ha ido el nombre ahorita de la herramienta, permítanme un momento. Se me ha ido el nombre ahorita de una herramienta, que se la voy a pasar por correo electrónico, una herramienta gratuita que tiene una parte de punto de venta que puede ser utilizada en una cafetería. Pero el problema es que estas herramientas tienen un número de usuarios limitados. Entonces, si yo las sugiero en este momento y luego el cliente dice, no, es que yo tengo más usuarios, esa herramienta no le va a funcionar. Entonces, lo primordial es quizás hacer un pequeño levantamiento y con mucho gusto lo podríamos hacer para poder evaluar su situación, cuántos usuarios son, qué tipo de operación va a tener, cuántas sucursales va a tener para poder dar la mejor sugerencia posible. ¿De acuerdo? Perfecto. Buen día. Me gustaría saber qué herramienta está usando para la creación de los dashboards. La herramienta que estuve utilizando se llama Tableau. Esa es la herramienta esta herramienta se llama Tableau. Que es la misma cuando hablan de los datos que son gratis, porque hay otra pregunta que tiene referencia. Sí, esta herramienta que yo estoy utilizando es una herramienta pagada.
Es porque estoy utilizando un análisis de información privada. Con esto yo puedo hacer análisis financieros, puedo hacer análisis comerciales de mi empresa sin problema y compartirlo eventualmente con los usuarios que me interese compartir. En el caso de Tableau Public, que fue la otra ventana que mostré, que es esta, es para información que no es privada. Por ejemplo, si voy a hacer un análisis de las copas de fútbol del Salvador, lo puedo hacer con esto, o el comportamiento de la gasolina o de los precios de gasolina en nuestro país, lo puedo hacer. O sea, hay diferentes, de hecho, por ejemplo, compañías como la prensa gráfica, el diario de hoy, el país, el Faro, utilizan herramientas como estas para poder mostrar infografías o análisis de datos que tienen datos públicos como tal. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Luego dice, estas herramientas, ¿cómo pueden ser accesibles para pymes? ¿Qué herramientas accesibles para pymes? Pues de hecho hay herramientas en el mercado que tienen precios pensados para pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, y volviendo a mi experiencia, ahorita que estamos en la crisis, Microsoft ha sacado productos que están mucho más bajos en precio o inclusive gratuitos para poder trabajar de forma remota. Soho tiene también ahorita una plataforma para poder acceder a una cantidad de aplicaciones gratuitas en este momento de crisis. Eso lo puedo compartir porque eso en este momento va a estar gratis hasta el 1 de junio. ¿Qué sucede cuando ya no deje de ser gratuito? Estas aplicaciones normalmente tienen versiones gratuitas, pero estas versiones van a tener sus propias limitantes. Por ejemplo, si hablamos de un CRM, hay un número de registros límite que puedo tener en la versión gratuita, que no es bajo, normalmente pueden ser 10,000 registros, pero de igual forma, para una compañía que tiene más de 10,000 registros, va a tener que optar por comprar la herramienta. Estas soluciones que están orientadas a pymes a nivel de compra, igual los precios son accesibles, no son precios exorbitantes. Por ejemplo, Soho One, por mencionar algo de la experiencia que yo tengo, ese tiene el precio de $40 mensuales para una pyme, por ejemplo. Y eso me da acceso a 40 aplicaciones para un usuario, claro. Entonces, para una compañía que tenga 2 usuarios y que quiera operar 40 aplicaciones para temas de administración de campañas de mercadeo, tener acceso a documentos compartidos, tener acceso a ofimática como un Office, o sea, acceso de procesadores de texto, de hojas de cálculo, la parte de conectividad, accesos remotos, etcétera. Eso me va a costar $40 por usuario, sin problema. Entonces, esos precios considero yo que son accesibles para una pyme. Y como esas herramientas hay varias en el mercado. Podría enviar un listado de las que yo sugiero que son como las más viables en este momento. Ok, para que la gente sepa, Raúl, todos estos datos tú nos los envías a nosotros luego de cerrado el webinar y nosotros se los hacemos llegar a ellos a través de nuestras 2 plataformas, ya sea a través de sus correos si es por Zoom o las preguntas que hagan a través del Facebook Live igual van a ser contestadas. ¿verdad? Claro, de hecho yo voy a contestar la mayoría de preguntas que ustedes me compartan, voy a tratar de documentarlas lo mejor posible con el objetivo de que ustedes puedan empezar a utilizar ciertas herramientas que son gratuitas y que inclusive van a ser gratuitas de forma perpetua. Es decir, por ejemplo, un Sugar CRM, que no lo mencioné, o un BeTiger, que son gratuitos, lo pueden llegar a utilizar en la compañía sin tener que invertir más que en tiempo y en esfuerzo por utilizar la herramienta, pero no por utilizar una licencia como tal. Ok, me imagino que la pregunta que están haciendo acá es, ¿Tableau Public necesita algún permiso para procesar la información en la computadora? No, Tableau Public, cuando ustedes ingresen al sitio, que lo pueden buscar en Google como Tableau Public e ingresan al website, lo que les va a pedir es registrarse con un correo electrónico. Al momento que se registren con el correo, les va a descargar una pequeña aplicación que es bien similar a la que yo estaba utilizando en mi computadora para hacer análisis. Lo único que sucede es que Tableau Public, al momento en que yo ingrese a mis datos en un Excel, por ejemplo, y empiece a analizar datos, no lo puedo guardar ese análisis en mi computadora, sino que al momento de guardarlo lo tengo que guardar en mi perfil en línea y eso queda público en internet. Es la única diferencia. Pero yo puedo registrarme, no les va a pedir nada de permisos de acceso ni nada. Obviamente Tableau Public, por ser una herramienta que está pensada para análisis de datos
que son públicos, no tiene acceso a muchos conectores de fuentes de datos. Pero yo les puedo también pasar la información de cuáles son las fuentes de datos que pueden utilizar con esa herramienta de forma gratuita. Ok. Pregunta, ¿cuáles programas de análisis? Ya creo que respondiste con las preguntas anteriores. Nos recomienda una pequeña empresa recopilar datos. Ok, de los programas anteriores para recopilar datos, idealmente debe ser un sistema, por ejemplo, como un ERP. Mencionaba algunos que eran gratuitos, como Odoo, que se puede descargar. El problema de los sistemas gratuitos, ERPs, es que una empresa no los puede autoimplementar. Es sumamente complicado, porque estos sistemas están pensados a que alguien conozca los procesos y mejores prácticas de las compañías. Si mi empresa no tiene idea de mejores prácticas de uso, lo que voy a hacer es descargar una herramienta y posiblemente la configure mal y me termine saliendo peor de como estaba. Entonces, la captura de datos, la primera sugerencia es que traten de encontrar, si fuese Odoo, que traten de encontrar en el mercado a alguien que conozca de dicha herramienta. Si es app, pues que traten de encontrar a alguien experto en ese app que les pueda proveer de un proceso de implementación adecuado. Inclusive puedo capturar información en Excel. Por ejemplo, si mi crisis en este momento es el registro de oportunidades de clientes, cuánto le estoy vendiendo, si la oportunidad está en negociación o está en oferta o está en demo o está en firma de contratos, etcétera. Eso no es necesario tener un CRM para llevarlo, lo puedo hacer de una forma ordenada en un Excel. El tema es que yo pueda apoyarme en alguien que conozca del proceso para que ese Excel brinde la información de análisis para tomar decisiones adecuadas. Ok, perfecto, Raúl. Hay una pregunta interesante. Bueno, por lo menos a mí me suena interesante. ¿Cómo recomiendas tú lidiar con el personal que tiene a ser reacio a la migración digital? Uy, eso es complicado. Y es con lo que nos topamos casi que en la mayoría de puntos. Normalmente uno trata por medio de... Normalmente lo que yo sugiero es que si ustedes van a hacer un tema de transformación digital, involucren al equipo y que ellos sepan que forman parte y que son tuerca importante para que el reloj funcione. Porque la mayoría de compañías dicen, vamos a comprar un nuevo sistema o vamos a adquirir una nueva tecnología y la gente piensa que por ser un sistema o nueva tecnología es algo de responsabilidad del departamento de informática. Entonces la gente no se involucra, no quiere colaborar, etcétera, pero si va a ser un ERP, lo que van a adoptar, todos forman parte importante de la transformación digital dentro del ERP. Por ejemplo, si la persona contable no entrega los saldos, estamos fregados. Si la persona de inventarios o de bodega no tiene su inventario actualizado con bodegas y cantidades por producto y también codificado de la mejor manera, estamos fritos. Entonces, todos forman parte dentro de la transformación digital. El primer punto quizás es darles el ADN del proyecto a las personas que van a participar. Ahora bien, van a haber personas que sí no van a pegarse, se los puedo asegurar. Y eso lamentablemente hay que tomar decisiones con respecto a estas personas. Yo me he topado con compañías pequeñas. Cuando digo compañías pequeñas, son compañías que pueden andar en el orden de facturación de unos $20,000 o entre 10 a $20,000 mensuales. Y una de las razones por las cuales no se transforman digitalmente es porque dicen, es que mire, si yo meto este sistema, la señora de facturación se va a enojar. Si ahorita solo pasa enojada porque si le pido algo. Y ese tipo de cosas no las pueden lamentablemente permitir, porque si una persona de su equipo está frenando el crecimiento de su compañía, tarde o temprano esa acción le va a pasar factura a su compañía, porque no van a poder crecer. Las empresas hoy por hoy están transformándose digitalmente y se vuelven más competitivas. Si usted no lo hace, su competencia sí lo va a hacer. Y mientras usted responde para una necesidad o una demanda de X producto, de cuánto tiempo tiene para entregarlo y usted lo hace buscando papeles de forma manual mientras que su competidor lo hace con un simple clic para saber en cuánto tiempo puede entregar, la competitividad del otro se va a comer su mercado de forma rápida. Eso. Ok. Luego hay otra pregunta. Para ti, ¿cuáles son los riesgos que tendría una empresa al automatizar sus controles? Los riesgos al automatizarlo. Vamos a ver, qué buena pregunta esa. Realmente pueden existir varios riesgos al momento de automatizar.
El primer riesgo, y que ya lo hablamos, es el de resistencia al cambio. El de decir, por ejemplo, no, es que yo antes el proceso lo hacía de esta manera, y así lo voy a seguir haciendo. Por ejemplo, yo para sacar un cheque hacía 5 pasos. Ahora el sistema me permite hacerlo en 3, pero la gente no quiere hacerlo de esa manera porque le resultaba más fácil hacerlo del otro. Para poner un ejemplo concreto, hay compañías que cuando tienen sistemas desarrollados en casa y se migran a un ERP, dicen, ah, mira, estoy automatizando el proceso de facturación, pero me equivoqué en esta factura. ¿Crees que me la puedes borrar en la base de datos? Porque normalmente están acostumbrados a eso. En una plataforma con buenas prácticas no es posible hacerlo. Si yo me equivoco en un proceso, hay que hacer una contrapartida para revertirlo, pero siempre queda registrado. Y eso de la resistencia al cambio va a ser uno de los principales riesgos. El otro riesgo es el tema de presupuesto en la automatización. Hay compañías, no voy a mencionar nombres, pero algunos de ustedes deben conocerlas, que por tratar de ejercer una transformación digital demasiado grande y muy pronta, pueden llegar a quebrar. Si no estoy listo para poder echar a andar una transformación digital, no lo hagan. Mejor planificarla, hay que planificar. Hay empresas que han pasado 2 semanas sin poder facturar por no planificar de buena forma parte de una automatización de un proceso. Y eso es crítico. O sea, es más doloroso eso que la adopción y el presupuesto que hice para adoptar, para comprar la herramienta, perdón. Otro riesgo que puede surgir es, ya hablamos del presupuesto, el riesgo de la resistencia al cambio. Puede ser también que la información que yo ingreso al sistema al momento de automatizar no sea la correcta. Entonces resulta que automaticé mi proceso, pero mis resultados siguen siendo los mismos porque la información no estaba de forma correcta. Les voy a poner un caso. Tuvimos un caso de una compañía que había trabajado con una receta de producción por años y la receta nunca había sido revisada. Cuando se implementó SAP, obligamos, de cierta forma, o sugerimos, y el gerente nos acompañó como sponsor del proyecto, a obligar a las personas de producción que revisaran la receta de los productos. Y nos dimos cuenta que se estaban teniendo mermas considerables por una mala receta específicamente, porque el producto no había sido revisado. Eso se transforma en un gasto innecesario y obviamente se vuelve un riesgo financiero para una compañía. Entonces, esos serían algunos de los riesgos que les podría mencionar al momento de automatizar procesos. Ok, otra pregunta es, ¿cuál es la inversión que tú recomiendas para una empresa que vende $100,000 al año? $100,000 al año. Normalmente puede andar en el orden del 20% de inversión de la venta, pero obviamente eso es para una compañía que vende servicios, por ejemplo. Es que va a depender de la utilidad que ustedes tengan. Pero normalmente si venden $100,000, yo les sugeriría que fuera al menos el 5% de la inversión. El Porque 5%. el 5% idealmente, no es que tiene que ser el 5%, es decir, el 5% menos, pero no más del 5% de su venta anual. Ok, perfecto. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Esto es, creo que un poco relacionado a la pregunta que hacía al principio de el personal y la resistencia. ¿Qué medidas tenemos que tomar si hay personal que no quiere ser parte de las capacitaciones digitales para una transformación digital? ¿Cuál sería Pues miren, la recomendación? sí, esa pregunta que, como mencionaba anteriormente, realmente es muy a criterio de cada compañía. O sea, porque, por ejemplo, yo como director, lo que yo haría es tratar de entrar en razón, de hacer entrar en razón a la persona para que pueda apoyar en el tema de la transformación digital. Pero lamentablemente, si no forma parte del proceso, pues yo tendría que sacarlo del equipo, sinceramente. O sea, normalmente, y son decisiones bien complicadas, y no es culpa del por qué estoy generando una transformación, que yo voy a quitar gente, no se trata de eso, sino que lamentablemente yo lo que estoy haciendo es adquiriendo herramientas para hacer más fácil el trabajo de mis empleados. Eso lo primero. Si eso no lo logra captar la persona, y se puede dar por muchos factores, puede ser que la persona lamentablemente tiene miedo porque no está eh, como capacitada para utilizar la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que sugiero es que abran las puertas, que las personas dentro de las compañías puedan hablar con confianza y decirle cuáles son los temores que estas personas tienen. Y muchas les van a decir es que, mire, yo siento que me puede quitar mi trabajo.
o es que lo que sucede es que yo siento que no estoy preparado porque antes el proceso para mí se me hacía más sencillo. Y en ese sentido, ustedes como directores, como dueños de empresa, como gerentes, tienen que ser abiertos y apoyar a su personal, y eso va a reducir la resistencia al cambio. Y van a haber otros casos que aunque ustedes les den capacitación, les apoyen, les den charlas, lo que sea, no van a querer cambiar. Y esas personas es normal toparse, es muy normal toparse con eso. Entonces, en ese sentido, bueno, hay gente que ni siquiera cree en SAP, en informática se da. Que dice, no, no compren eso porque, o un ERP, no compren un ERP de $15,000 porque yo lo puedo desarrollar. Y eso es una resistencia al cambio. Entonces, ¿qué sucede? Se confía en esa persona, la persona no termina el ERP, pasan 2 años, ya tengo un resultado, el resultado es malo, decido comprar y mi presupuesto ya no me va a alcanzar porque ese presupuesto que tenía posiblemente ya lo asigné en algo que no sirve. Entonces, eso básicamente. Yo sugiero que ustedes abran puertas, puedan platicar con el equipo. ¿Qué decisiones se pueden tomar? Pues bien, es bien a criterio de cada líder de compañía, pero mi sugerencia es, sean abiertos en apoyar, pero no sean abiertos en cargar personas que les van a frenar, que se conocen como detractores, que se les van a frenar el proyecto. Dentro de la documentación, y Dania, voy a mandar un pequeño video que explica perfectamente el tema de la resistencia al cambio y menciona cuáles son los agentes que promueven, cuáles son los agentes que ni promueven ni restan, y hay otros que son los detractores, que son los que se encargan de frenar de cualquier forma la transformación digital, y habla de cómo manejar esta resistencia al cambio. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Tenemos una pregunta de Facebook y dice, ¿será posible llevar a una empresa a la transformación digital en su totalidad según tu criterio? En su totalidad, sí, claro, sin problema. Lo único que hay que hacerlo planeado, no hay que hacerlo de inmediato. Por ejemplo, tuve un caso de una compañía acá en El Salvador que estaba siendo asesorada por una empresa que se encarga en teoría de hacer este tema de transformación digital, y nosotros antes de entrar en ese proceso, perdón, antes de que esta empresa entrara en ese proceso de evaluación de la transformación digital, nosotros ya teníamos conocimiento de que la empresa estaba evaluando el cambio de ERP, porque el ERP que tenían no funcionaba, entonces no tenían trazabilidad de información, no tenían información en tiempo real ni información correcta. Estaban también evaluando un proceso de análisis de datos, y que era un proyecto que les iba a permitir tomar decisiones más eficientes, aunque la data de cierta forma estaba mala, pero sí iba a generar un proceso de calidad de datos que iba a permitir tomar decisiones. Y cuando entró esta compañía a analizar la situación, hizo sugerencias que a nuestro criterio no, sí forman parte de una transformación digital, pero no son críticas. La transformación digital tiene que orientarse de acuerdo al presupuesto en solucionar aquellos problemas dentro de mi compañía. Por ejemplo, esta compañía sugirió que lo primero que había que automatizar era la plataforma de correo electrónico, cuando la plataforma de correo electrónico para esta empresa nunca falló. O sea, no era un punto crítico. Entonces, hubo una inversión muy grande en esa parte que quita presupuesto a puntos críticos y que no es necesaria del todo. Eso es como un lujo, como poner un accesorio. No es que ahorita utilizas el correo electrónico que sí tiene tu dominio propio, pero ¿sabes qué? Mejor utilicemos esta otra plataforma que tiene mucho más prestigio en el mercado. Eso no suma ni resta dentro del proceso. Creo yo que es muy importante que la transformación digital sea planeada para apagar los incendios más grandes de una forma mucho más eficiente, porque si no, empiezo a invertir en cosas que no son necesarias, que me restan presupuesto y no me van a permitir transformarme digitalmente en su totalidad. Pero sí es posible transformar una compañía en su totalidad siempre y cuando esté planeado. Y el tiempo no solo va a depender del esfuerzo y de las ganas que tiene esta compañía de transformarse digitalmente, sino que también depende del presupuesto, porque en este caso ustedes van a tener que comprar herramientas, posiblemente van a tener que cambiar máquinas, porque hay muchas pymes que tienen máquinas con Windows, bueno, algunas, yo vi una que tenía Windows 98 en una bodega, y eso ya de plano que era el extremo, pero muchas de las máquinas tienen Windows 7 o tienen Windows XP, y que lamentablemente no pueden migrarse a una nueva tecnología porque resulta que el sistema que ustedes compraron como empresa en su momento solo corre en Windows XP. Entonces no puedo comprar nueva tecnología. Y a todo esto, estas máquinas se quedan sin soporte y no hay manera de poder migrarlas, y esto contrarresta la productividad de mi empresa. Pero respondiendo a la pregunta, sí es posible generar una transformación digital total.
siempre sea planificada de la forma correcta. Ok, aquí te hacen una pregunta puntual de un sistema que dice, el Flourish Studio, ¿para qué caso es recomendado? Perdón, Idania, no te escuché, se cortó la comunicación. Están haciendo una pregunta puntual de un sistema que dice, el Flourish Studio, ¿para qué caso es recomendado? Qué buena pregunta. No conozco la herramienta, pero si me puedes compartir dentro de las dudas el nombre, yo me encargo de evaluarla y puedo mencionar para qué casos es recomendado dicha herramienta. En este momento, para serle sincero, no tengo visibilidad de esa solución. Ok, dice, la curva de aprendizaje es muy importante para la migración digital, pero ¿qué medidas o acciones recomienda para proceder y aplanar la curva lo mejor posible y ser más accesibles para el usuario final? Ok, van a haber soluciones. Esto es por cada solución, no es algo general para toda la transformación digital. Por ejemplo, si ustedes migran a una plataforma de correo electrónico, la curva de aprendizaje va a ser bien corta. Pero en el caso de un ERP, por ejemplo, la curva de aprendizaje va a depender de qué tan robusto sea el ERP que ustedes están adquiriendo. O sea, si es un ERP que solo va a administrar cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación y clientes, posiblemente no sea tan complejo como aquel que sí tiene que tener manufactura, recursos humanos, mantenimiento, proyectos, garantías, la contabilidad, cuentas por cobrar, etcétera. Entonces, la curva de aprendizaje por cada solución es variable. ¿Cómo tengo, por ejemplo, para un tema de, hablando específicamente de análisis de datos, me voy a centrar en el análisis de datos. Si yo tengo Power BI, posiblemente con una capacitación de 1 o 2 semanas, al igual que Tableau, yo pueda tener el conocimiento de uso de la herramienta, porque estas herramientas están pensadas para que sean utilizadas por usuarios de negocio y no usuarios técnicos. Bueno, en algunos casos sí, pero la mayoría están para usuarios de negocio. Pero si yo lo comparo, por ejemplo, con una herramienta de análisis como MicroStrategy o una herramienta de análisis como SAP Business Objects, es mucho más complejo y la curva de aprendizaje va a ser mucho mayor porque lamentablemente estas herramientas dependen de conocimiento técnico. Si el usuario no tiene el conocimiento técnico, es bien poco probable que el resultado que ustedes buscan se pueda dar a corto plazo. Mientras que con herramientas de Data Discovery, que son herramientas que están orientadas al usuario de negocio que no es técnico, van a poder encontrar de mejor manera el resultado. La curva de aprendizaje va a ser diferente por cada solución que ustedes adquieran. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Te voy a resumir unas preguntas que tienen el mismo fin y es que están preguntando en qué momento yo como dueño de empresa tengo que saber que tengo que adquirir un ERP o que necesito ya un ERP. Ok, en el momento en que ustedes quieren ser más competitivos. Lamentablemente, uno de los criterios de cambio de ERP en las compañías se da cuando dicen es que todavía no estoy listo o espero estar listo para poder cambiarme. Realmente nunca va a estar listo. Podemos esperar 1 año, 2 años, 3 años y nunca va a estar listo para poder cambiarse. De hecho, el ERP es para volverlo y alistarlo y ponerlo como tuneadito en el buen sentido, es decir, ponerlo en el mejor escenario preparado para ser más eficiente. Eso es lo que busca un ERP. Realmente va a depender también del presupuesto. Ahí sí vamos a tener que hablar de cuánto presupuesto tengo que invertir. Muchas compañías lo que hacen es empezar a comprar sistemitas por poco y después de 10 años, cuando hacen la suma de lo que han invertido en sistemas, resulta que es mucho más caro de lo que hubieran podido invertir en un sistema de primer nivel. Eso también tienen que analizarlo. Como dueño de empresa, si usted tiene problemas en sus procesos, por ejemplo, no tengo información en tiempo real, no tengo forma de saber cuáles son mis mejores clientes, no tengo forma de tomar decisiones, mis estados financieros los tengo 2 meses después o un mes después, créame que ya está en el momento de poder evaluar la alternativa de comprar una solución de automatización de procesos. Porque lamentablemente no puede tomar decisiones en tiempo real. Mientras que con un sistema que tenga toda la trazabilidad, independientemente cuál sea le va a permitir que su operación sea mucho más eficiente. Haciéndote un comentario, también por las preguntas que estoy leyendo, Raúl.
hay muchas empresas que se resisten a la compra de estos ERP o de una inversión demasiado grande de un sistema y empiezan a comprar individuales sistemas o licencias que le sirven específicamente para finanzas o que le sirven específicamente para mercadeo o para recursos humanos, pero luego se encuentran con el problema de la integración de todas estas plataformas porque no son del mismo proveedor. Correcto. Entonces, ¿nos podría mejor hacer una recomendación de cuál, ya que muchos de nuestros asistentes son pymes o micro? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para evitar esta compra, digamos, desestructurada de estos sistemas de organización digital para hacer la mejor inversión posible, ¿verdad? Claro, primero, sugerencia, traten en la manera de no generar islas de información en sus compañías. Eso de comprar sistemas para administrar un lado y administrar el otro no es lo más eficiente dentro de una operación empresarial. Ahora bien, el hecho de tener diferentes proveedores no es problema, porque, por ejemplo, yo podría tener, pues soy una empresa que me dedico a, al rubro de supermercado, de mini supers, por ejemplo, como pyme. En mi super, yo voy a tener un punto de venta que puede ser proveído por una empresa X, pero dentro de mi holding, dentro de la empresa, para manejar toda la parte de compras y a la administración financiera, pues tengo otro proveedor. Quizás aquí el punto importante no es tanto el que tengo dos proveedores diferentes, sino que las herramientas puedan comunicarse entre sí. Uno lo puede evaluar. Por ejemplo, yo tengo un cliente que se dedica al rubro de gasolineras. Ellos acaban de comprar SAP Business One para la parte de gestión y tienen un punto de venta para sus gasolineras. Ahí el punto, y es otro proveedor completamente diferente a nosotros, Pero pero el son punto, compatibles. pero son compatibles, correcto. Y está certificado por el fabricante que son compatibles. Yo sé que en el momento en que el cliente llegue y compre en una gasolinera, automáticamente ese registro llega al ERP sin yo tener que hacer nada. El problema es que si ellos hubieran tomado una evaluación a la ligera y compran cualquier software, la integración de dicho software puede ser muy complicada eventualmente y puede ser un riesgo. Hay herramientas que son especializadas, por mencionar algo, los ERPs no son especializados en la administración del ciclo de venta de un cliente. ¿Ok? Sí me dan información de cuánto le vendo a un cliente, etcétera, pero en la parte de CRM, pues no tienen todas las herramientas o funcionalidades que una herramienta que nació como CRM sí las tiene. En ese sentido, ¿de qué depende el tener o solo el ERP o tener el CRM y el ERP integrado? Va a depender de la necesidad que la compañía que está comprando tenga. Es decir, si yo necesito tener un control mucho más exhaustivo de mi ciclo de venta, pues va a ser necesario tener ambos sistemas. Pero si yo solo necesito saber información básica de mi ciclo de ventas, pues puedo continuar con el ERP sin ningún inconveniente. Pero respondiendo y concretando la pregunta, yo no sugiero que se tengan islas de información. Ese es uno de los problemas más críticos que nosotros nos topamos como consultora eventualmente. Las compañías tienen un montón de sistemas que fueron desarrollados por un proveedor, por un desarrollador, luego lamentablemente el desarrollador se enfermó, lo atropellaron, falleció, se fue del país, etcétera, y los sistemas quedan tirados y por ende la información de la compañía queda tirado con ese caso también. Entonces, lo ideal sería tener algo que pueda darme la trazabilidad y que esté integrado de una forma certificada para que no corra riesgo. Ok, te voy a hacer una pregunta muy puntual que creo que es muy válida para el momento en el que estamos viviendo. Dice, de todas las herramientas que has mencionado, ¿cuál puede utilizarse para micronegocios para tener toda la información al día? O sea, que sea una herramienta integral, que sea de bajo costo para microempresarios. Se puede utilizar, voy a ir como de lo más bajo a lo más alto. Se puede utilizar Soho Books, que esa es barata realmente, puede andar en el orden de una inversión de $290 por licencia para 3 usuarios anual. Pueden utilizar Odoo, que tiene una versión gratuita a nivel de licencia. Obviamente hay que hacer una inversión en servicios en estas plataformas.
La inversión en servicio puede andar en el orden de los 2,000, 3,000, hasta 5,000 dólares, dependiendo cuál sea el requerimiento del cliente. Y también está SAP Business One, que tiene una solución que se llama, hay una solución que se llama Starter Package, que está orientada para empresas pequeñas y que andan en el orden de inversión de los 5,000 a 8,000 dólares, por ejemplo. Y eso puede llegar a automatizar la operación perfectamente de una compañía pyme para un número de 5 usuarios máximo. En el caso de Microsoft Dynamics también existe una solución para pyme, que puede andar también en el orden de inversión desde los 5 a 10,000 dólares. Hay varias soluciones. Bueno, nosotros, por ejemplo, como compañía, por todo este tema de la crisis, hace un par de semanas lanzamos un proyecto que se llama TradeX, que es con el objetivo de poder apoyar a empresas que exporten y o importen con la adquisición de SAP, tanto instalado, capacitado, con soporte, con la licencia y en la nube, para que pueda ser operado desde las casas por una cuota mensual por usuario bastante accesible, para que una persona que quiera SAP no tenga que invertir en este momento 10,000 o 15,000 dólares, sino que pueda ir de cierta manera invirtiendo de forma mensual sin afectar su flujo de efectivo. Si gustas, y Dania también, dentro de las respuestas, cuando las documente, puedo poner diferentes alternativas, inclusive links para que cada empresa pueda ingresar y evaluar las soluciones que existen en el mercado. Perfecto, muchas gracias, Raúl. En aras del tiempo te voy a hacer 2 preguntas más y luego nos quedamos respondiendo cada una de las preguntas que no logramos ver ahorita, ¿verdad? Hay un tema interesante, dice, para lo que vamos es a la facturación electrónica. ¿Tú cómo ves esto en el tema de Hacienda? En el tema de Hacienda, pues en el tema de Hacienda lo van a tener que adoptar como otros países, definitivamente. Yo lo veo más crítico desde el lado de las empresas, más que en Hacienda. Hacienda y los gobiernos pues rápidamente se pueden llegar a adaptar en algún momento para adquirir esta tecnología. El problema va a ser cómo las empresas vamos a estar preparados para montarnos en esta tecnología. Esa es la principal pregunta crítica que hay que hacerse. Entonces, elaborando sobre eso, ¿cómo deberían de las empresas prepararse para este momento que estamos previos a llegar? Tienen que evaluar plataformas, ya sea sistemas ERP, sistemas de punto de venta o cualquier sistema transaccional que tenga la capacidad y la funcionalidad de facturación electrónica. Que en el caso de Microsoft Dynamics, en el caso de Softland, en el caso de SAP, ya están preparados para esto. Estos sistemas de primer mundo, por ejemplo, SAP está preparado para cosas que ni siquiera vemos en nuestro país. La facturación electrónica, la conciliación bancaria electrónica, que es algo que nosotros no vemos en este momento. Si alguien quiere hacer conciliación bancaria, tiene que bajar el estado de cuenta del banco y hacerlo de forma manual, mientras que en países de primer mundo o en países que están mucho más desarrollados a nivel tecnológico, esta conciliación es automática con un conector hacia el banco. En el caso de la facturación electrónica, SAP ya está preparado para eso también. También Microsoft Dynamics, también Softland. ¿Y por qué? Porque estas compañías o estos proveedores de software ya tienen implementaciones en países que ya cuentan con estos requerimientos, ya sea fiscales o de operación, para echarlo a andar. ¿De acuerdo? Entonces, mi mejor sugerencia es evalúen soluciones que ya estén con estas funcionalidades hechas para prepararse. Ok, perfecto, Raúl. Yo en realidad quiero agradecerte por este cúmulo de conocimiento que has compartido con nosotros y con más de nuestros 326 asistentes que tuvimos a través de ambas plataformas, de Facebook y de Zoom, ¿verdad? También agradecerles a todos nuestros asistentes por mantenerse con nosotros y consumir el contenido que el Centro de Formación está preparando para ustedes, ¿verdad? Si desean volver a ver este webinar y los webinars anteriores, los invitamos a que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales y ahí se están publicando, ¿verdad? En momentos de que termine el webinar están siendo publicados todos estos videos. De igual forma, quiero compartir con ustedes la información de nuestro próximo webinar que se va a llevar a cabo el día de mañana, 8 de abril, como siempre a las 11 de la mañana, para que puedan acompañarlos. Y no quiero cerrar sin agradecer a todo el staff técnico, ¿verdad?, que hace posible que estos webinars del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
se lleven a cabo. Muchísimas gracias, Raúl. Esto fue sumamente interesante. Vamos a contestar todas las preguntas que quedaron pendientes, ¿verdad? Y hacerle llegar toda la información que Raúl se ha comprometido de compartir con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un Gracias. feliz día y nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.